¿Qué pasa, gente? Aquí estamos y esto es un tema que va a hacer que mucha gente se sienta inconfortable, ya sé, pero esto, oye, para eso estamos aquí, para que la gente se sienta inconfortable con temas muy controvertidos. La falsedad brutal de los dinosaurios. Y ya sé de que muchas personas que son creyentes religiosos en esto me dirán, pero Alfa, ¿cómo puedes ir en contra de la teoría establecida de los dinosaurios y los huesos que están disponibles en diferentes museos? Bueno, para decirte lo primero, de que los huesos que tú ves en los museos están hechos de plásticos. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, ahí hay un montón, ¿no? Son literalmente hechos de resina en China, en fábricas en China, ¿eh? Y ahí los ponen en museos para que la gente, pues, que los ve, se sientan como que, oh, esto es la evolución, la teoría de la evolución, los dinosaurios que fueron eliminados después del impacto de un meteorito. Claro. Todo esto, gente, es falso. Claro, dirás, pero Alfa, no puede ser, mis sueños están siendo destrozados. A ver, yo lo entiendo, porque te han adoctrinado durante la buena parte de posiblemente 50 años con bombardeo de películas de dinosaurios. La más famosa, obviamente, Jurassic Park, muy famosa, que lo ha visto todo el mundo, o sea, da igual, todo el mundo ha visto esta película, que es las más famosas históricamente conocidas. Jurassic Park es el ejemplo perfecto de cómo la adoctrinación, el adoctrinamiento, no se puede ver esto más grande por desgracia, ha sido tan fuertemente de que la gente no entiende un concepto tan básico como este. No hay huesos reales grandes en los museos. Únicamente se encontraron algunos dientes, algunos dientes y algún que otro pequeñísimo hueso. Y de estos, en el siglo XIX, los científicos los cogieron y necesitaron crear el modelo para sostener. ¿Quién? A Darwin. Ahí estamos. O sea, todo fue un complot flipante para intentar sostener a este hombre, a Darwin. ¿Y por qué a este hombre? Pues hombre, muy simple. Porque llegando al siglo XX, en el siglo XIX se estableció de que para intentar crear este control y esta fantasía y empujar la Tierra esférica, habría que seguir el Big Bang. El Big Bang, después del Big Bang viene la formación, el periodo de los dinosaurios, el Jurásico, ¿no? Y después de esto vendría pues digamos el meteorito que golpea la Tierra, cambia todo y después la humanidad se va desarrollando desde los primates primitivos y después tendríamos los seres humanos, los homínidos. Y claro, todo este proceso es muy simple. Es que es muy fácil. Lo primero que haces es muy simple. Primero tú pones, y ahora hablamos de los dragones, que por cierto sí existieron, que eran mucho más pequeños, pero los dragones fueron reales, están representados en culturas por todo el mundo. Ahí está el tema. Los dragones, que eran ni más ni menos que reptiles más grandes, que tenían el tamaño de posiblemente un gran caballo, un poco más grande que un gran caballo, que eran pues parecidos a estos, ¿no? Obviamente, ¿no? Que eran seres que sí eran peligrosos. Hasta había trabajos en la Edad Media de cazadores de dragones, que eran personas, personas que normalmente eran como milicias, militares o mercenarios que les contrataron para irse a cazar estos dragones porque estaban robando, estaban atacando las granjas de animales como las ovejas o lo que serían las granjas de vacas, ¿no? Claro, tenían estas granjas de animales, de ganado, ¿no? Y como atacaban las vacas y las ovejas, pues necesitabas algún tipo de mercenario para poder acabar con estos dragones, porque eran considerados como muy cansinos, porque siempre se metían por la noche e intentaban robar.
Robar, obviamente robar en cuanto a pues quitarse el medio algún que otro ganado para sustentarse, ¿no? Después los dinosaurios, pues con el paso del tiempo se fueron extinguiendo en la Edad Media porque fueron cazados. Y continuamos, por ejemplo, mira, varias películas de dinosaurios que han sido publicadas y siempre volvemos a lo de siempre, la influencia masónica. Es que es lo mismo, porque uno de los grandes fundadores de la teoría del descubrimiento de los dinosaurios fue también masón. Mira, películas que hablan de los dinosaurios. Jurassic Park, Godzilla, King Kong, que también tiene pues dinosaurios también. 1,000,000 Years BC, The Good Dinosaur, The Tree of Life, The Land Before Time, Ice Age, The Flintstones, The Journey to the Beginning of Time. Hay un montón de películas que hablan exactamente de los dinosaurios, de la evolución de los dinosaurios. Y claro, tú llevas a niños en los museos desde pequeños y no les dices, oye, atentos, que esto es resina. Esto es resina, no es real. Es resina, es materiales plásticos, no son huesos reales, ¿no? No les cuentas esto. Y después los niños van creciendo, se convierten en adultos y después de convertirse en adultos, ¿qué pasa? Pues creen religiosamente de que están viendo la historia real. Mira, Sir Richard Owen, ahí estamos. ¿Qué pasa? El científico victoriano que acuñó la palabra dinosaurio ha sido manejado con una placa en la escuela a la que asistió de niño. Pero ¿quién era el señor francmasón Sir Richard Owen? Bien, pues esta ingeniosa estafa presentaba una dificultad importante. Si el mundo hubiera estado poblado durante 165 millones de años por una asombrosa variedad exótica de criaturas reptilianas, seguramente se esperaría encontrar un gran número en existencia. Dado que obviamente no hay dinosaurios en la Tierra hoy en día, los estafadores masónicos responsables de este engaño necesitaban una explicación plausible de su desaparición. En consecuencia, se afirmó de que toda la población de los dinosaurios en la Tierra, miles de millones de individuos, fueron exterminados repentinamente en una catástrofe, un evento de extinción masivo. Ahí estamos, todo se fue eliminando y ya está, no queda nada. Los estafadores también aprovecharon la necesidad de postular tal evento para reforzar la falsa idea del espacio exterior. Otro elemento importante en el gran engaño del fin de los tiempos. Afirmaron que un enorme asteroide colisionó con la Tierra hace unos 65 millones de años y provocó una caída tan brusca de la temperatura atmosférica que las desafortunadas criaturas, al ser animales de sangre fría, no pudieron sobrevivir. Solo criaturas muy pequeñas y de sangre caliente, los primeros mamíferos, allí llegamos nosotros, pudieron soportar el frío. Ciencia ficción. Un asteroide gigante impacta la Tierra. Otro detalle ficticio del gran engaño masónico. El espacio exterior es un mito. Los asteroides gigantes no existen y los dinosaurios no fueron exterminados hace 75 millones de años. Como se menciona anteriormente en este artículo, a la élite babilónica que controla este mundo le gusta que sus mentiras se interconecten. Las buenas mentiras deberían sonar plausibles y las realmente buenas deberían parecer revelaciones científicas con gran poder explicativo, ¿no? Basta con observar la cantidad de variedad de mentiras que se explotan y refuerzan en este fantástico escenario. Una Tierra increíblemente antigua, girando en el espacio, es golpeado por un enorme asteroide. Esto acaba con todos los dinosaurios. Es un evento de extinción masivo. Afortunadamente sobrevivieron suficientes diminutas criaturas mamíferas mágicamente para evolucionar sobre la diversidad de formas de vida animal, incluida el hombre. Es que claro está, ¿no? Propagando la secundaria como esta se presenta como ciencia en nuestras escuelas y universidades, pero es un completo disparate, es una teoría.
La Tierra es recta y estacionaria y no existe el espacio exterior, no hay asteroides. La Tierra tiene solo unos pocos miles de años. Los dinosaurios nunca existieron, los mamíferos nunca evolucionaron. En resumen, la Tierra y su historia son exactamente como se escribe bíblicamente. Si vas atendiendo a lo que... Bueno, aquí ya es debatible. Yo creo que hubieron varios reseteos en esta página web. Aquí mismo se equivocaron realmente. Creo de que hubo varios reseteos y que la Tierra pasó por varios reseteos, y la Biblia únicamente es de la versión actual del mundo después de otros reseteos anteriores. Muy importante. Aquí se equivocaron. Y aquí tenemos cómo se convirtió en un hecho aceptado. La palabra dinosaurio deriva de dos palabras griegas, que significa terrible y reptil. Recibieron este nombre de su inventor, el paleontólogo Sir Richard Owen, en 1842. Otros dos ingleses, Gideon Mantwell y William Buckland, habían encontrado previamente de forma independiente grandes huesos fosilizados que no habían podido asociar con ninguna especie animal conocida. Mantell creía que la Tierra pudo haber estado habitada en algún momento del pasado remoto por algunos reptiles inusualmente grandes, pero fue Owen quien dio el paso injustificado de afirmar que esta hipótesis sin comprobar era un hecho científico comprobado. Saltaron rápidamente, o sea, esto no es el método científico, pero bueno, lo ignoramos, ¿no? Hay que reconocer a Buckland, que comprendió que el diluvio universal descrito en el Génesis habría causado una importante dislocación y redistribución de los cadáveres de animales, lo que dificultaba extraer conclusiones definitivas sobre qué fósiles permanecían a qué especie. La iguana y el cocodrilo proporcionaron a Richard Owen el prototipo básico de su dinosaurio. Claro, fue como que, bueno, aquí tenemos estos que son similares a los dinosaurios y ya está, vamos a aplicarles a esto y listo, ¿no? Ahí está el tema. Y aquí tenemos la parte que lo revienta todo. Mira, ¿por qué es un engaño? Mira, te digo varias cosas. Mira, el grupo científico que afirmaba haberlo descubierto pertenecía casi en su totalidad a la misma comunidad, los anglicanos ingleses de Oxbridge, quienes a través de su declaración unitaria y deísmo estaban fuertemente inclinados a favor de cualquier teoría del mundo natural que refutaba la Biblia. Los fósiles que afirmaban haber encontrado deberían haber sido tan abundantes y de estar tan ampliamente distribuidos que las civilizaciones anteriores deberían haber descubierto miles de especímenes en gran parte intactos y reconocidos que no derivaban de la fauna existente. O sea que en el pasado deberían de haber encontrado una cantidad brutal de restos de huesos, pero nunca las encontraron. Porque únicamente en el siglo XIX, justo cuando estaban intentando impulsar la teoría de la evolución. La existencia de los fósiles exigió una teoría de la evolución para explicar el surgimiento de las especies animales actuales, en particular la clase mamalia. Sin embargo, dado que la teoría de la evolución en sí misma es un engaño, no hay forma de explicar cómo surgieron las especies animales actuales. Es que es imposible. El registro fósil en sí mismo demuestra que la evolución no ocurre, ya que de ser así estaría repleto de formas de transición, pero estas no se han encontrado. Los inventores podrían haber creado fósiles de transición para complementar las formas finales, pero presumiblemente el engaño ya era suficientemente complejo sin añadir esta capa adicional. La mayoría de las especies de dinosaurios son reconstrucciones especulativas basadas únicamente en fragmentos óseos. Se desconocen en gran medida los fósiles de dinosaurios completamente intactos. A menudo se atribuyen arbitrariamente una colección contigua de huesos al mismo animal. El fraude era generalizado cuando se descubrieron los primeros fósiles de dinosaurios y han sido una característica de esta ciencia desde entonces. Muchos especímenes han sido aceptados como auténticos y se siguen considerando auténticos a pesar de que prácticamente
No se sabe nada sobre su procedencia y no se ha utilizado ningún método científico convincente para verificar su origen. Las técnicas de datación que se utilizan para determinar la edad de un fósil son también muy debatibles. Se considera que un fósil tiene la misma antigüedad que los estratos rocosos en los que se encuentra, mientras que los respectivos estratos rocosos se databan a su vez en función de la edad de los fósiles que normalmente se encuentran entre ellos. Esto es un razonamiento circular. Además de que los fósiles se estaban moviendo constantemente por motivo de los diluvios y reseteos, o sea que no se puede crear un establecimiento real. Muchas de las especies de dinosaurios que los científicos afirman haber existido y sobre los que se han realizado investigaciones considerables son fisiológicamente imposibles. Cuando se propusieron, son fisiológicamente imposibles. Cuando se propusieron los dinosaurios por primera vez en la década de 1840, la ciencia de la filosofía animal estaba en sus inicios. Los inventores de fósiles no se dieron cuenta de lo absurdas que eran sus creaciones. En su afán por crear animales realmente extraños, diseñaron unas criaturas que simplemente no podían haber existido. El T-Rex, por ejemplo, su propio diseño no tiene sentido con las patas pequeñas, el cuerpo, o sea, físicamente no puede ser posible porque no es viable, no puede sobrevivir ese animal con ese tipo de cuerpo, es que es inconcebible. Bien. Muchos tienen formas extrañas con la mayor parte del peso corporal distribuido en el extremo superior, que no podían haber mantenido el equilibrio mientras estaban en movimiento. Muchos eran tan grandes que sus huesos y ligamentos no habrían podido soportar su peso. Muchos habrían necesitado corazones enormes, grandes para bombear la sangre necesaria para oxigenar su enorme volumen de tejido. En comparación con su tamaño total, ninguna especie terrestre actual posee un corazón de esa magnitud. Criaturas de un tamaño tan enorme habrían necesitado un mecanismo muy eficiente para disipar el calor sobrante, como grandes aletas o apéndices refrigerantes. La mayoría de las especies de dinosaurios propuestas por los paleontólogos carecen de dicho mecanismo. Muchas especies eran tan grandes que la capacidad craneal necesaria para asegurar una locomoción eficiente, especialmente bajo estrés, era mayor que la capacidad de sus cráneos fosilizados. Se supone que la mayoría de las especies de dinosaurios propuestas por los paleontólogos son herbívoros, alimentándose excesivamente de material vegetal, pero la fisiología reptiliana de estas supuestas especies se contradice en su suposición. Muy pocas especies de reptiles son herbívoros. Las excepciones notables son las iguanas y las tortugas. El resto, cocodrilos, caimanes, varones, geckos y cientos de especies de lagartos y serpientes se alimentan ¿de qué? De criaturas pequeñas, aves, peces, roedores, insectos, huevos o gusanos. Muy importante. Es que de verdad, tío. Y también la mayoría de las exhibiciones de dinosaurios en los museos actuales son réplicas oficiales. Los fósiles en sí mismos son demasiado valiosos para ser exhibidos al público según sus curadores, por lo que se contratan empresas de fabricación profesionales para realizar copias exactas. Esta peculiar práctica permite a los museos evitar una inspección minuciosa de los fósiles originales por parte de expertos con la habilidad forense necesaria para desenmascarar el fraude. Muchos de los primeros especímenes fósiles habrían sido bastante amateur según los estándares modernos, probablemente compuestos de materiales como fibra ósea, resina, cemento y yeso, cuyos componentes podrían analizarse con un espectrómetro o dispositivo equivalente. O sea, muy importante para entender que esto es una locura. Los restos de los dinosaurios, los huesos, digamos, la gente los paleontólogos que lo encontraron anteriormente en la historia, todo ha sido manipulado de una forma brutal para crear lo que sería una idea de que los dinosaurios eran reales.
Pero después de ver su fisionomía, digamos, la explicación de su cuerpo, la mecánica, cómo vivieron, cómo se alimentaron, o sea, todo es completamente al revés, no tiene sentido, es patético. Es patético, claro está, ¿no? Entonces, gente, tenemos lo que tenemos. Tenemos la verdad muy clara. Acá está la tía. O sea, esto no puede existir. Es un ejemplo, entre otros, ¿no? No puede existir este tipo de diseño, este tipo de formación. O sea, no existe, no se puede dar. Los dinosaurios que fueron diseñados allá por el pasado, es que no se puede. ¿Me entiendes? Es que no se puede. Además de que los reptiles siempre son la gran mayoría carnívoros, muy importante. Los dragones, en cambio, así acabo este vídeo, que aparecen en muchos escritos antiguos, aparecen en literatura europea y china, eran animales reptiloides, mucho más pequeños que los dinosaurios, hipotéticos, fantasiosos. Me repito, tenían el tamaño aproximadamente como un caballo y medio aproximadamente, muy alto, ¿no? La gran mayoría. Y eran seres reptiloides que eran muy peligrosos, eran muy cansinos, me repito, y fueron exterminados poco a poco porque en la Edad Media eran pues una plaga y la gente no le convendrían porque simplemente atacaban las granjas constantemente por la noche y por ese motivo fueron aniquilados durante el paso del tiempo porque fueron pues cansinos. Y algunos huesos de los dragones que fueron encontrados fueron reclasificados como huesos de dinosaurios porque no puedes decir que los huesos de dragones son de dragones porque entonces la teoría de la evolución no se puede sostener. Ahí está el problema. Como la teoría de evolución no se puede sostener, pues ya es imposible sostener los dinosaurios. Y claro, tienen que ir mano en mano los dos, porque si no, es que se pierde, si no, se pierde. Bueno, gente, pues nada más, así acabo este vídeo con los dinosaurios. Es muy fake, es muy fuerte, pero bueno, como siempre digo, la verdad está clarísima. Nada más, gente, nos veremos como siempre en los siguientes vídeos. Hasta pronto.